¿Alguna vez ha pensado qué pasaría si pudiera detener el tiempo? Imagine por un momento que el tic-tac del reloj en su muñeca, ese sonido constante que marca cada segundo de su vida, simplemente se detiene. No para los demás, sino solo para usted. Mientras el mundo sigue su curso, usted se encuentra atrapado en un instante eterno, observando todo a su alrededor en una quietud absoluta. Esta no es una simple fantasía sacada de una película de ciencia ficción. Es una pregunta que nos lleva directamente al corazón de uno de los misterios más profundos del universo. Una pregunta que el mismísimo Albert Einstein se atrevió a formular y que cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué vería si viajara sobre un rayo de luz? La respuesta a esa pregunta es mucho más extraña de lo que podría imaginar. No se trata solo de velocidad, de ir de un punto A a un punto B en un tiempo récord. Se trata de cómo el universo mismo se dobla y se retuerce a su alrededor. Para entender el viaje, primero debemos entender el límite. La velocidad de la luz no es simplemente una cifra muy grande. Es una constante fundamental del universo, una regla inquebrantable. Esta velocidad es de aproximadamente 299.792 km por segundo. Dicho de otra manera, un fotón, una partícula de luz, podría darle la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un solo segundo. Einstein nos reveló algo extraordinario. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar qué tan rápido se muevan. Imagínese que está en un tren bala que viaja a 300 km por hora y enciende una linterna. Alguien que lo observa desde fuera, parado en la estación, medirá la velocidad de esa luz y obtendrá exactamente la misma cifra que usted. 299.792 km por segundo. Esta extraña propiedad es la que tiene consecuencias alucinantes para el espacio y el tiempo. Esta constante universal es la que teje la relación inseparable entre el espacio y el tiempo, creando lo que los físicos llaman el espacio-tiempo. Ahora, llevemos esta idea de la teoría a la práctica con un experimento mental que se ha vuelto famoso, la paradoja de los gemelos. Imagine a dos gemelos idénticos, llamémoslos Julián y Mateo. Julián decide quedarse en la Tierra, mientras que Mateo se embarca en una misión espacial a bordo de una nave capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de Julián en la Tierra, el viaje de ida y vuelta de su hermano tomará un poco más de 40 años. Él vivirá su vida, envejecerá, y esperará pacientemente el regreso de su gemelo aventurero. Pero para Mateo, a bordo de su nave ultrarrápida, la experiencia es completamente diferente. Debido a la dilatación del tiempo, su reloj interno y todos los relojes a bordo de la nave avanzan mucho más lentamente. Cuando la nave de Mateo aterriza, se encuentra con su hermano Julián. Pero Julián ya no es su gemelo idéntico. Es un hombre anciano, 40 años mayor que cuando se despidieron. Mateo, en cambio, solo ha envejecido 6 años. Si la dilatación del tiempo es real, ¿por qué no estamos ya construyendo naves para viajar al futuro? La respuesta se encuentra en otra consecuencia de la teoría de Einstein. El verdadero obstáculo es la masa. Según la famosa ecuación E igual a mc², la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Esto significa que a medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, su masa relativista comienza a aumentar de manera exponencial. Piense en ello como intentar empujar un coche. Al principio es difícil, pero una vez que se mueve, mantenerlo en movimiento es más fácil. Ahora imagine que a medida que empuja el coche más y más rápido, este se vuelve cada vez más pesado. Primero, pesa como un camión, luego como un tren, y finalmente, a medida que se acerca a la velocidad de la luz, su masa tiende al infinito. Para acelerar un objeto con masa infinita, se necesitaría una cantidad infinita de energía. Para poner esto en perspectiva, consideremos las velocidades que hemos alcanzado. La sonda espacial Parker Solar Probe de la NASA es uno de los objetos más rápidos jamás construidos por el hombre, alcanzando velocidades de más de 690.000 km por hora. Sin embargo, representa solo el 0.064% de la velocidad de la luz. Además de la barrera de la masa y la energía, existe otro peligro mortal. A velocidades relativistas, incluso el más pequeño grano de polvo se convertiría en un proyectil devastador. Si no podemos romper la barrera de la velocidad de la luz, ¿significa eso que estamos atrapados para siempre en nuestro rincón de la galaxia? Quizás no.
La más famosa de estas ideas es el agujero de gusano, también conocido como un puente de Einstein-Rosen. En lugar de viajar la enorme distancia entre la Tierra y, digamos, la galaxia de Andrómeda, uno podría simplemente entrar por una boca del agujero de gusano cerca de nuestro sistema solar y salir casi instantáneamente por la otra boca en Andrómeda. Sin embargo, aquí es donde la ciencia se vuelve extremadamente especulativa. Según la relatividad general de Einstein, para mantener abierto un agujero de gusano transitable, se necesitaría una forma exótica de materia con propiedades que nunca hemos observado. Otro concepto que roza la ciencia ficción es el motor de curvatura o warp drive, popularizado por la serie Star Trek. La idea es que una nave podría crear una burbuja de espacio-tiempo a su alrededor, moviendo la burbuja a velocidades aparentemente más rápidas que la luz. La posibilidad de usar atajos como los agujeros de gusano no solo abre la puerta a viajes espaciales increíblemente rápidos, sino también a algo mucho más perturbador, el viaje en el tiempo. Esto nos lleva de cabeza a una de las paradojas más famosas y desconcertantes: la paradoja del abuelo. Suponga que usted viaja al pasado y evita que sus abuelos se conozcan. Científicos como el difunto Stephen Hawking han reflexionado profundamente sobre estas paradojas. Hawking propuso lo que llamó la conjetura de protección de la cronología. Él sugirió que las leyes de la física conspiran de alguna manera para hacer imposible el viaje en el tiempo al pasado a escala macroscópica. Es como si el universo tuviera un mecanismo de seguridad incorporado para proteger la línea de tiempo. Dejemos de lado por un momento las paradojas y los agujeros de gusano y volvamos a la consecuencia más tangible de los viajes a velocidades cercanas a la de la luz, la dilatación del tiempo. Imaginemos que la humanidad finalmente logra construir una nave que puede viajar al 99.9% de la velocidad de la luz. La tripulación se despide de sus familias y amigos, sabiendo que el viaje durará unos 5 millones de años desde la perspectiva de la Tierra. Piense en las implicaciones humanas de tal viaje. La tripulación viviría sus vidas en la nave, pero estarían completamente desconectados de la humanidad. Cada mensaje que recibieran de la Tierra describiría un mundo que ya no existe. El regreso sería aún más desolador. Al aterrizar en la Tierra, 5 millones de años en el futuro, no encontrarían nada familiar. Serían exiliados no por la distancia, sino por el tiempo. El viaje a la velocidad de la luz no solo transformaría al viajero, sino que también alteraría radicalmente su percepción del universo. Como predice la relatividad, a medida que uno se acerca a la velocidad de la luz, el espacio mismo se contrae en la dirección del movimiento. Las estrellas y galaxias distantes parecerían acercarse y agruparse en el campo de visión frontal. El universo se transformaría en un intenso resplandor en la dirección del viaje, mientras que el resto del cielo se volvería oscuro. En el límite mismo, si uno pudiera viajar exactamente a la velocidad de la luz, el universo se transformaría en una singularidad. Toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta su eventual final, se desplegaría en un solo instante para el viajero. El tiempo se detendría, la distancia se reduciría a cero. El viajero existiría simultáneamente en todos los puntos de su trayectoria. Sería una experiencia que trasciende la percepción humana, una unión con el tejido fundamental del espacio-tiempo. Y así, volvemos al principio, pero con una nueva perspectiva. La pregunta ya no es solo qué pasaría si pudiera detener el tiempo. Si hoy se le diera la oportunidad de abordar una nave capaz de llevarlo a las estrellas a una velocidad cercana a la de la luz, sabiendo que nunca podría volver al mundo que conoce, ¿lo haría? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar en el altar del descubrimiento? La verdad sobre viajar a la velocidad de la luz no está solo en las ecuaciones, sino en la respuesta a esa pregunta.